Los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Esta es una más de las tantas metáforas brutales que utilizó el filósofo Alan Watts para referirse a la fragmentación interna que parece arrastrar el ser humano. Alan Watts es considerado como uno de los pensadores más asombrosos y controvertidos del movimiento llamado contracultura. De gran influencia en los convulsos Estados Unidos de los años 70, Alan Watts también era un eminente especialista en filosofía oriental. Místico, poeta y ferviente ecologista, Alan Watts era un filósofo para quien la existencia y el sentido del humor nunca podían separarse. Prueba de su jocosidad fue su respuesta cuando le preguntaron por qué era vegetariano. Porque las vacas gritan más que las zanahorias. Hoy en el Urchemeleta y en colaboración con pablobueno.es vamos a hablar de las mejores no ideas de Alan Watts, cada una de ellas más controvertida, desconcertante y rocambolesca. Te garantizo desde ya que muchas de estas no ideas pueden removerte hasta los mismos cimientos, siendo, a mi modo de ver, el plato fuerte, la no idea más interesante, precisamente la última, de la que vamos a hablar en el videoprograma, ni más ni menos que el misterio de la vida. Llegados a este punto, la pregunta a realizar es la siguiente: ¿te atreverás a ver el documental hasta el final? Veremos. Todo lo que voy a narrar a continuación está basado en La sabiduría de la inseguridad, considerada la obra magna de Alan Watts, libro cuyo título mejor resume lo que podemos hallar dentro de él. Y El juego de la vida, y es que desde el Urchemeleta siempre recomendamos material consciente de primera. ¿Te gustaría seguir escuchando llamativas y acertadas metáforas para señalar la evidencia del ego y sus limitaciones? Bien, pues quédate y ábrete hoy conmigo al universo Alan Watts. Así pues, y sin más preámbulos, bienvenidas, bienvenidos al Urchemeleta. La ávida búsqueda de seguridad y su consecuente falta de visión es seguramente el eje principal de la temática de Alan Watts. Su antagonista podría conocerse como la sabiduría de la inseguridad o la ley de retroceso o esfuerzo invertido, que básicamente viene a decir: cuando intentas permanecer en la superficie del agua, te hundes. Cuando tratas de sumergirte, flotas. Descubrimos lo infinito y lo absoluto no esforzándonos por escapar del mundo finito y relativo, sino mediante la aceptación más completa de sus limitaciones. En verdad, nuestra época no es más insegura que cualquier otra. Es decir, la pobreza, la enfermedad, la guerra, la muerte, las enfermedades han existido y seguirán existiendo por siempre, ya que no son nada nuevo. Alan Watts afirma que encontrar sentido al caos aparente le recuerda al deseo infantil de querer mandar agua en un paquete por correo. Evidentemente, mucho antes de que el paquete llegue al destinatario, el agua ya se habrá desparramado por el camino. Pues bien, el infantil intento de querer mandar agua
en un paquete por correo inunda todos los ámbitos del ser humano, empezando por el personal, siguiendo por el político, por el social y acabando por el económico. Así de fútiles son todos los intentos que hace el ser humano por encontrar certeza. Según Alan Watts, la búsqueda de la seguridad utiliza los siguientes medios subrepticios. 1. Los mitos. Los mitos proporcionan al individuo una cierta sensación de que existe un significado, al hacerle formar parte de un vasto esfuerzo social. Esto es tan absurdo como el acurrucamiento de los humanos para gritarse e infundirse ánimos en medio de la oscuridad, ya que la principal característica de los mitos es que estos no pueden ser prescritos de forma consciente, o dicho de otra manera, en la medida que el ser humano se da cuenta, sospecha de que un mito no es más que una idea, humo, una falacia, tiende a soltarlos progresivamente. Acerca de la caracterología e idiosincrasia de los mitos hablamos largo y tendido en el videoprograma que realicé acerca del escritor e historiador israelí Yuval Noah Harari, vídeo que por su parte va camino de las 50.000 visitas. Échale un vistazo ya que es muy complementario a esto que estamos comentando ahora, no te lo pierdas. 2. Las creencias. La creencia es la insistencia en que la realidad sea lo que a uno le hubiera gustado que fuese. O dicho de otra manera, la persona creyente únicamente abrirá su mente a condición de que lo que se le esté comentando, lo que se esté compartiendo, encaje con sus ideas y deseos preconcebidos. Pero es que no es posible comprender la vida tratando de aferrarla. Y es que la vida es precisamente la antagonista de la seguridad. Por su parte, la fe es una apertura de la mente a la verdad sin ningún tipo de reservas. No requiere de ningún tipo de idea preconcebida, es un zambullirse en lo desconocido. Por lo tanto, podríamos hacer una breve comparativa en que mientras las creencias es un coger, un asir, un aferrar, la fe por su parte es un soltar, un dejar ir. 3. Las palabras. Las palabras son convenciones para favorecer conveniencias sociales. Las palabras surgieron ya que era más sencillo decir agua que traer un amigo tuyo al río y hacerle las señales indicadas para que éste entendiese que tenía sed. Una palabra, un símbolo hartamente conocido es, por ejemplo, el dinero. El dinero es el símbolo de la riqueza, pero no la riqueza en sí, ya que nadie se puede alimentar de comer billetes, aunque muchas personas sigan creyendo que así pueden. Otro icono hartamente trillado es, por ejemplo, el de la ciencia. La ciencia es el símbolo encargada de traducir, de definir la realidad, pero la realidad no es traducible de ninguna manera. En verdad estamos hablando del viejo problema de confundir el contenido con el continente, nada más. Poco a poco el ser humano se irá dando cuenta, progresivamente, de que estos mitos, ideas, palabras, imágenes, creencias, son más una carga para nuestras vidas, más que algo que favorece a las mismas. Y como cuarto y último punto, tenemos definir. Definir ha llegado a ser para el ser humano poco menos que sinónimo de comprender. Hace ya tiempo que el ser humano comenzó a definir su propia experiencia para así tener un falso sentido de control sobre sus vidas al tener un sentido de identidad. En la medida que el ser humano comenzó a definirse y a etiquetarse a sí mismo, se fue convirtiendo paulatinamente como las palabras, como los mitos, como las creencias, congelados, estáticos, independientes y separados de la realidad, en contra precisamente de la naturaleza, de la realidad que tiene un carácter siempre fluido. En definitiva, la búsqueda de la seguridad es contradictoria porque cuanto más la buscamos, más dolor nos genera. O dicho de otra manera, cuando por fin hemos conseguido, hemos capturado la tan ansiada seguridad, nos damos cuenta de que no la queríamos en absoluto. Según Alan Watts, una sociedad basada en la búsqueda de la seguridad es como un concurso de retener el aliento, donde todas las personas están tensas como un tambor y moradas como una remolacha. Gran parte de la frustración del ser humano se debe al hecho de que esperamos que los mitos, las palabras, las creencias, las definiciones, las imágenes, nos den un sentido vital y existencial. Sencillamente estamos pidiendo demasiado a las palabras. Y es por ello que a este respecto Alan Watts diría que buscar sentido existencial de estos mitos, creencias, es como estar enamorados de un centímetro. Como veis, otra tremenda metáfora. El error habitual de la práctica religiosa es, de nuevo, confundir el símbolo con la realidad, mirar el dedo que señala el camino y luego consolarse uno chupándolo en vez de seguir en la dirección.
No hay más realidad que la realidad presente, de modo que si uno viviera indefinidamente, vivir para el futuro sería no entender nada durante toda la eternidad. La religión no es más que una serie de símbolos gráficos sobre la experiencia presente. Por lo tanto, las ideas religiosas son poco útiles a menos que uno conozca las realidades concretas a las que se refieren. Según Alan Watts, casi todas las religiones reconocen que 1. El humano debe renunciar en último término a la propia idea que tiene de sí mismo, al concepto de yo, que está sintiendo de una manera independiente, estática y congelada, separada de la realidad, y que no puede ni podrá nunca bajo ningún concepto definir lo más fundamental. Para entender este primer punto nos podemos apoyar en el siguiente vídeo que realicé, que es Espiritualidad 5 minutos, 5 imágenes, te lo recomiendo. Punto número 2. La visión de Dios no puede ni podrá ser nunca explicada mediante las palabras. Si acaso la visión de Dios es la restauración de algo que ya vivimos en otro tiempo, que perdimos porque no supimos o pudimos valorarlo de alguna manera. Como tercer punto, buscar al Dios en el que uno cree no es más que buscar la confirmación de una propia opinión. En el mismo momento en el que lo nombro, ya no hay Dios. Alan Watts lo explica de esta manera. Si me preguntáis qué es Dios, señalaré el sol, las nubes, la montaña, el árbol, la lombriz. Sin embargo, si me preguntáis, ¿quiere usted decir que Dios es el sol, las nubes, la montaña, el árbol, la lombriz? Tendré que guardar silencio, ya que no habréis entendido nada. Por su parte, un relato persa nos lo explica de esta otra manera. Un sabio tocó las puertas del cielo y al otro lado de las mismas se oyó a Dios preguntar, ¿quién es? Soy yo, respondió el sabio. Lo siento, replicó Dios, pero en esta casa no hay espacio para ti y no hay espacio para mí. Después de mucho tiempo de reflexión, el sabio volvió a tocar las puertas del cielo, y al otro lado de las mismas se oyó a Dios preguntar, ¿quién es? Soy yo, insistió el sabio. Lo siento, sentenció de nuevo Dios, pero en esta casa no hay espacio para ti y no hay espacio para mí. Después de mucho tiempo de reflexión y de meditación, esta vez ya sí convencido, el sabio volvió y tocó con ahínco las puertas del cielo. Al otro lado de las mismas se oyó a Dios preguntar, ¿quién es? Eres tú mismo, respondió el sabio, y las puertas del cielo se abrieron. En verdad no sabemos si en el cielo hay espacio para ti o espacio para mí, pero en el Lucha Mileta sí que lo hay. Así pues, te recomiendo que le des un like, que compartas este vídeo y que lo promulgues con todos tus amigos, amigas, familia, círculo cercano, etc. Me ayudáis muchísimo. Lo que este relato persa viene a explicar es que todo es Dios. Tú también lo eres. Sigamos pues comprendiendo paulatinamente que Dios no es una realidad a definir, sino una exclamación, una exaltación de sí mismo. Podría ser que el verdadero problema procediese del hecho de tener memoria y ser capaces de prever, en definitiva, de nuestra consciencia del tiempo. Sin embargo, la memoria tiene el poder de destruir todas sus propias ventajas, convirtiéndose en una absoluta aguafiestas del presente. Después de todo, ¿de qué sirve ser capaz de recordar y predecir si eso nos incapacita para vivir plenamente en el presente? La función del cerebro es atender al presente y a lo real, no hacer que el humano persiga afanosamente el fantasma del futuro. Cuando trabaja de manera adecuada, el cerebro es la forma más elevada de sabiduría instintiva, funcionando como el instinto de las palomas mensajeras, o como la formación del feto en la matriz, es decir, sin verbalizar el proceso, sin saber realmente muy bien cómo se hace. Sin embargo, cuando el cerebro empieza a ser consciente de sí mismo, ergo empieza a crear un sentido de identidad, el ego, al igual que cuando el corazón se hace natir, es que ha nacido un trastorno. Alan Watts concluye que, 1. La experiencia y el muy momento presente son sinónimos. La experiencia es un niño recién nacido que se desvanece antes de que incluso tenga la ocasión de crecer. Esto implica que no hay ningún yo que extraer de la experiencia ni ningún yo que proteger. Por su parte, un relato chino nos lo explica de esta otra manera. Maestra, no tengo paz de espíritu, pacifícamelo, por favor, dijo la discípula. Tráigame usted su mente y yo se la pacificaré, insistió la maestra. Llevo años buscando maestra y no acabo de encontrar la mente,
dijo la aprendiz. Entonces, sentenció la maestra, ya está usted pacificada. Lo que este breve relato chino viene a explicar es que en el momento que no hay ningún yo que extraer de la experiencia, todo lo que estamos estimando por problemas está cimentado sobre falsas estructuras, por mucho que le pese a nuestro lado victimista, que por su parte está. Como segundo punto, Alan Watts concluye que el pasado es el rastro de una experiencia que todavía está vigente en presente, o dicho de otra manera, es el cadáver del recuerdo de lo que una vez fue. Comprender la falacia del tiempo nos lleva a cuestionarnos nuestra propia identidad, nuestro propio yo. Nos movemos inquietos, nos contorsionamos y nos arremolinamos, tratando de extraer un yo de la experiencia. Actuamos como si fuéramos amebas, tratando de protegernos de la vida dividiéndonos en dos. Por el contrario, la cordura, la entereza y la integración radican en la percepción de que no estamos divididos, de que el humano y su experiencia presente son la misma cosa y que no puede encontrarse ningún yo o mente separada. Para comprender este momento no debo separarme de él, sino que he de ser consciente de él con todo mi ser. En realidad es lo único que puedo hacer. Todo lo demás es locura de intentar lo posible, o como dice Eckhart Tolle, todo lo que he visto bajo la luz del sol han sido intentos de atrapar el viento. Un ejemplo de esto que estamos narrando sería como el hecho de preguntar a una persona que está escuchando música la siguiente pregunta: ¿tú quién eres? Muy posiblemente esa persona responderá aludiendo a su nombre y a su apellido. Por el contrario, otras personas seguramente hagan alusión a su profesión: yo soy pastelero, yo soy ingeniera, etc. Otras personas quizás se vean a sí mismas en relación de parentesco. Sin embargo, nada de lo que han comentado hasta ahora son ellos, ellas. En el momento que están escuchando música, ante la pregunta ¿tú quién eres?, como mucho si acaso podrían tatarear la melodía de la canción que está escuchando. Y esto nos recuerda al viejo axioma de yo no soy más que aquello que conozco ahora. Esto lo vemos claro en momentos de alegría, donde no pensamos, donde no comparamos la experiencia presente con otras experiencias. Y es que es más que conocido que nada arruina más la felicidad y el momento presente como pararnos a preguntarnos si somos o no felices. Según Alan Watts, existen dos maneras de comprender una experiencia. La primera sería compararla con los recuerdos de otras experiencias pasadas, para así poder nombrarla, etiquetarla y definirla. Esto en verdad sería ver la experiencia presente con los ojos del pasado, con los ojos de lo muerto. De esto habló largo y tendido el psicólogo transpersonal Antonio Blay cuando decía que todo lo veíamos en relación con. Si yo hoy veo al vecino, le veré con los ojos con los que le vi en la discusión de ayer. Es como si fuésemos incapaces de ver el presente tal y como es, desligado de nuestros recuerdos. Acerca de Antonio Blay tenemos bastantes vídeos en este canal. Te recomiendo especialmente el resumen del curso de la psicología de la autorrealización, aunque directamente te remitiría a su obra. Para mí, desde luego, ha sido un grandísimo influyente. La segunda manera de comprender la experiencia, según Alan Watts, sería simplemente permitiendo que ella sea como es, como en momentos de alegría, donde no nos referimos al pasado, donde no nos referimos al futuro, simplemente nos dejamos penetrar por ella. Ambas maneras de comprender la experiencia tienen su utilidad, pero corresponden a la diferencia entre 1. Vivir la experiencia mediante la mente, los conceptos, las ideas, las palabras. O 2. Simplemente vivirla siendo uno atravesado por la propia experiencia, vivirla directamente. La salvación solo llega mediante la muerte de la forma humana de Dios. Es decir, abandonando toda imagen, toda idea, toda creencia.
Para descubrir la realidad última de la vida, lo absoluto, lo eterno, lo celeste, lo divino, hay que cesar de intentar comprenderla en forma de falsos ídolos. Y es que el uso legítimo de las palabras, de las imágenes, estriba en expresar la verdad y de ninguna manera en poseerla. El misterio de la vida. La maravilla por encima de todas las maravillas. No requiere de previa creencia, ya que solo podemos creer en aquello que hemos preconcebido, anteriormente imaginado y ya conocido. La naturaleza del universo es un bello hombre o mujer a la que nunca cogerán y cuyo encanto radica en su misma naturaleza huidiza, pues el carácter perecedero y mudable del mundo forma parte de su vivacidad y encanto. La única manera de hacer que el cambio tenga sentido consiste en sumergirse en él, moverse con él, participar en el baile. Creemos que dar sentido a la vida es imposible a menos que el flujo de los acontecimientos pueda corresponder a unas estructuras, a unas formas rígidas, a unas realidades inmutables y eternas más allá del escenario cambiante. Sin embargo, si eso es lo que estamos entendiendo por dar sentido a la vida, nos hemos impuesto la difícil no. Dificilísima, imposible tarea de extraer fijeza del flujo. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es la experiencia? San Agustín contestaba: Lo sé, pero cuando me lo preguntas, no lo sé. Deberíamos sabernos Dios desde siempre, pero cuando empezamos a pensar en ello, no lo sabemos. El misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Soy lo que conozco es yo. La estrella más lejana del horizonte forma parte tanto de mi ser en tanto yo sea consciente de ella, en tanto esté en mi campo cuántico, como lo forma parte el picor de la planta de mi pie. El ser humano no puede estar en armonía consigo mismo hasta que no descubra que esa parte inferior de la naturaleza, el horror, también es yo. Todas las cualidades que admiramos o odiamos de nuestro entorno inmediato no son más que reflejos de nuestro propio interior. Acerca de esta temática hablamos largo y tendido en el videoprograma que realicé de la desmantelación de la sombra, Eterno Tesoro. Especialmente no te pierdas este videoprograma. Si tú y tus pensamientos sois partes de este universo, no puedes separarte de ellos para describirlos. Este es el motivo de que todos los sistemas filosóficos y teológicos deban desmoronarse en última instancia. Para conocer la realidad, no puedes colocarte fuera de ella y definirla. Debes penetrar en ella, ser ella y sentirla. La vida eterna consiste en darse cuenta de que el muy momento presente es la puerta del cielo. El rico no puede atravesarla, lleva demasiado equipaje, se aferra demasiado al pasado, se aferra demasiado al futuro. Por el contrario, la persona que vive bajo la luz de Dios está constantemente revestida de verdor. Esto demuestra que en verdad no queremos una continuidad, no queremos la inmortalidad, queremos una experiencia presente de felicidad total. Ser inmortales sin una experiencia presente de felicidad total sería como no entender nada por los siglos de los siglos. Paradójicamente, una experiencia presente de felicidad total nos lleva a saborear cierto aroma de inmortalidad. Lo desconocido es una ventana en la mente, una ventana cuyo nombre no es ignorancia sino maravilla. La mente tímida cierra esa ventana con estrépito y permanece silenciosa y reflexiva acerca de lo que no conoce, a fin de poder charlar más sobre lo que cree conocer. Pero la mente abierta sabe que los territorios explorados con más minuciosidad en realidad no se han conocido en absoluto, sino que solo se han señalado y medido 300 millones de veces. Las Upanishads hindúes alegan que quien cree que Dios es desconocido, por medio de él, Dios se conoce. Quien cree que Dios es conocido es que no le conoce en absoluto. O dicho de otra manera, Dios es absolutamente desconocido para aquellas personas que fardan, que alegan conocerle. Y Dios es absolutamente conocido para aquella persona sencilla, humilde, que seguramente ni siquiera ha oído hablar de ello, del misterio de la vida.
El polvo sobre los estantes ha llegado a ser tan misterioso como los astros más distantes. Sabemos lo suficiente de ambos para saber que no sabemos nada. El físico Eddington decía: algo desconocido está haciendo no sabemos qué. En semejante confesión, el pensamiento ha trazado el círculo completo y volvemos a ser como niños. La mente ha estado en un torbellino para alejarse de sí misma y darse alcance. La paranoia se convierte en metanoia. Libres de aferrarse a sí mismas, las manos pueden sujetar. Libres de mirarse a sí mismos, los ojos pueden ver. Ante tal maravilla no se experimenta hambre, sino saciedad. Espérate, no te vayas aún, que me gustaría compartir contigo unos últimos apuntes de sumo interés, más la sorpresa final del vídeo. Y es que, como veis, el Urchemeleta siempre está lleno de regalos. Punto número 1. Alan Watts es considerado por ser The Jerk en inglés, más comúnmente conocido en castellano como la figuración del juglar. Esa persona que está a caballo entre el estado amarillo y el estado turquesa dentro de la teoría de las espirales dinámicas. Por su parte, la teoría de las espirales dinámicas es un esquema, un modelo que habla acerca de la evolución de la consciencia humana, tanto a nivel humano como colectivo. Acerca de dicha teoría realicé un muy interesante vídeo en el que me apoyé en una serie de disfraces y atavíos y que combiné con muchísima música. Al final de este vídeo os dejo el enlace a un test que podéis saber en qué punto estáis dentro de la consciencia humana. Seguramente si estáis viendo estos vídeos y si estáis suscritos al Urchemeleta, sois personas altamente evolucionadas en consciencia. Por eso directamente os remito a dicho vídeo. Pues bien, en el caso de Alan Watts, esa persona, como hemos mencionado, que está a caballo entre el estado amarillo y el estado turquesa, es esa persona que ha empezado ya a dejar de identificarse con su propia persona y que está viviéndose desde otro lado. De aquí brota muchísimo humor, muchísima parodia e ingenio, como es más que vigente en la obra de Alan Watts, especialmente en sus charlas. Si la habéis escuchado, ya sabéis de qué hablo. Como segundo punto, me gustaría mencionar que de Alan Watts voy a hacer más vídeos, así que te recomiendo que estés suscrito o suscrita, ya que próximamente voy a publicar un resumen del juego de la vida, voy a hacer un short en 1 minuto de Alan Watts y también sus mejores frases, así que no te los pierdas. Como tercer punto, me gustaría hablar de mi colaboración actual. Hablo ni más ni menos que de pablobueno.es. Las imágenes, la composición musical y el aspecto creativo y técnico en referencia a estos dos factores ha sido desarrollado y producido por Pablo Bueno. Aparte de un gran amigo, es un gran profesional con muchos años de formación y, lo más importante, de experiencia. Su faceta como músico profesional junto a su otra pasión, la fotografía y el vídeo, le convierten en una persona muy versátil, con gran flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo y una visión y entendimiento artístico muy particular y especializado. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a su página web para que podáis echar un vistazo aparte de su trabajo. Como veréis, su contenido está orientado mayormente a los músicos, pero no exclusivamente, así que no dudéis en contactarle. ¿Y qué hay de ti? ¿Conocías al filósofo y escritor taoísta Alan Watts? ¿Has leído su obra? ¿Quizás has leído La sabiduría de la inseguridad o El juego de la vida? ¿Conoces sus charlas? ¿Crees que Alan Watts era un cantamañanas y un falso gurú o por el contrario crees que era una persona altamente evolucionada en consciencia? Puedes contestar a todo esto abajo en el cajón de comentarios. Y es que desde el Urchemeleta intentamos promulgar que la gente se exprese abajo en el cajón de comentarios. Es decir, esto no es una clase magistral de Alan Watts o de mí hacia ti. Esto es algo interactivo. En la medida que tú te expresas, las otras personas pueden aprender muchísimo con tu comentario. Dale un buen like muy consciente y suscríbete o no. Haz lo que tú veas. Como decía Joseph Campbell, el mayor mitólogo del siglo XX, follow your bliss. Síguete a ti mismo. Estate suscrita, suscrito a ti misma. Que sepas que puedes contribuir muchísimo al crecimiento de este canal mediante donaciones PayPal. Créeme que por 1 euro o 2 que me des al mes puedes ayudarme muchísimo a pendular de mi vida como docente precisamente a la creación de este contenido tan interesante. También me ayudas muchísimo sencillamente compartiendo este vídeo por ahí, ya que eso favorece que el algoritmo de YouTube promocione más mis vídeos. No me gustaría cerrar esta breve conclusión sin unas últimas frases de Alan Watts, no antes sin agradeceros de que estéis ahí. Así pues, nos vemos en el siguiente videoprograma, amigas, amigos psiconautas. Hasta pronto.
Todo existe para este momento. Es una danza y cuando bailas no intentas llegar a ninguna parte. ¿Cuánto tiempo llevan los planetas dando vueltas alrededor del Sol? ¿Y llegan a alguna parte? ¿Aumentan su velocidad a fin de llegar? Liberada del círculo del intento de amor propio, la mente del humano atrae a todo el universo hacia su propia unidad. Como una sola gota de rocío parece contener el cielo entero.